Ahora. Arratsaldeon, buenas. ¿Se oye? Pues si os parece ya empezamos porque hay bastante gente, son las 6:05 y bueno, por no dejar más, que esperéis más, porque además hasta las 8 hay que dejar el espacio, así que bueno, gracias a todas por venir esta tarde a escuchar a esta estupenda pensadora, feministas, compañeras y inspiradoras, que se dice ahora. Gracias a la librería Luis Michel y al grupo de investigación Quideón por organizar este espacio de debate en torno al feminismo, la vivienda y la precariedad, bueno, y otros muchos temas que están asociados a estos grandes temas, ¿no? Que aquí son palabras muy grandes en las que podemos hablar casi que de todo. Siento deciros que falta en la mesa Helen Hester, que era otra de las ponentes invitadas, pero como sabéis el viento ha aparecido hoy por la ciudad y bueno, pues su vuelo no se podía aterrizar en Bilbao, ya venía creo que desde Londres y a primera hora de la mañana ya se le canceló el vuelo, así que pues siento deciros que no va a poder acompañarnos hoy, pero bueno, creo que va a haber una conversación igual de interesante con las 4 compañeras que tenemos en la mesa. La idea es establecer un diálogo un poco, intentar que sea fluido entre todas y luego que podáis participar con alguna pregunta, algún comentario o alguna pequeña intervención desde el público. Os voy a presentar a todas. Yo soy María Ángeles, voy a presentarlas a todas de inicio para que luego ya no tengamos para que fluya la conversación. Aquí a mi izquierda tengo a Pastora Filigrana, que es abogada laboralista en una cooperativa y activista por los derechos humanos, andaluza del SAT, del Sindicato Andaluz de las Trabajadoras y Trabajadores, trainera, mestiza gitana, todo el tiempo, y ella es autora del ensayo Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo, que la Luis Michel tiene una mesita ahí con los libros de todas, así que por si alguna os interesa, no lo habéis leído, pues también está bien que colaboremos con las librerías feministas y de los barrios. A continuación, recién llegadita. ¿Puedo aprovechar? Sí. He perdido el móvil en estos 5 minutos que llevo en la sala, entonces estoy buscándolo. ¿Alguien ha visto un móvil? Vale, gracias. Bueno, esta soy yo. Perdón, gracias. Bueno, pues acaba de llegar con las prisas Así que gracias por el esfuerzo de estar aquí también, Alicia. Alicia Valdés, politóloga, doctora en Humanidades. Su trabajo aborda la resistencia, la subversión política de diferentes enfoques. Y bueno, es autora de varios artículos académicos y bueno, el libro un poco por el que está invitada aquí es su último libro, que es Política del Malestar. Muchas gracias. Luego tenemos a continuación a Ana Pacheco, que es doctora en Economía. Uy, perdón. Tengo aquí. Doctora en Economía es Amaya Pérez Orozco. Voy con Amaya, que está la última a la izquierda. Amaya Pérez Orozco, doctora en Economía, que la conocemos aquí en Bilbao. Bien, disculpadme, que también estoy nerviosa. Militante feminista, ha publicado numerosos libros y artículos y bueno, pues un ejemplo de ellos es su versión feminista de la economía, Apuntes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Ella milita en un montón de colectivos, siempre trata de establecer redes de trabajo feminista y está vinculada a colectivos como la colectiva XXK, Eje de Precariedad, Atalaya Feminista, Revuelta Economía Feminista y bueno, ahora acaba de publicar hace poquito, ha sido la compiladora y ha escrito varios artículos de un libro que se llama Economía Feministas, Arraigo, Vínculo y Subversión. Y ya, Ana Pacheco, que es periodista especializada en temas sociales, trabajo, feminismos y cultura popular desde una perspectiva de clase y de género. Es máster en Antropología Social, es autora de la novela Listas, guapas y limpias y también del ensayo Estuve aquí y me acordé de vosotros, que es un poco también el ensayo que encaja en el debate de hoy. Y luego también tiene un podcast que se llama Ciberlocutorio y ha publicado en un montón de medios de comunicación. Así que gracias a las 4 por estar aquí hoy, y más allá de las inclemencias de los vientos. Y si os parece, vamos a empezar hablando de un tema de conversación que hemos tenido previamente en el ratito que hemos tenido de comida, que era el turismo, ¿no? Que es el tema que atraviesa el último libro que decía de Ana Pacheco y que comentábamos en la mesa, como en Bilbao también hemos visto un aumento bastante significativo, ¿no? Muy visual del turismo, un turismo de masas y que ocupa la ciudad, ¿no? Que se ve, se palpa y que genera bastantes conflictos e incluso expulsiones. Y un poco quería preguntarte, Ana, hablabas un poco del turismo,
que tiene un efecto desclasante por un lado, pero también por otro lado se está convirtiendo en un turismo en el que con esta alza de precios que solamente pueden consumir las personas con mayor poder adquisitivo, las personas ricas, tiene como esta doble mirada, ¿no? de desclasar, pero también de tener mucho enfoque de clase. No sé qué nos puedes compartir. Bueno, Kaixo, muchas gracias a todas por estar aquí. Vale, para que no nos solapemos. Bueno, el tema del turismo creo que lo podemos de alguna manera abordar desde muchos aspectos, y antes precisamente en la comida decíamos, bueno, me contaban un poco las experiencias de el impacto que suponía ver al primer japonés, ¿no?, en Bilbao, y que pues se miraba pues hasta con cierto cariño, ¿no?, con cierta bueno, con cierta bienvenida, ¿no?, y como poco a poco pues se estaban viendo también los primeros impactos, o ya no tan primeros, del turismo en la ciudad. Yo, a la hora de hacer este trabajo de campo, que lo capturé un poco en el libro de Estuve aquí, me acordé de nosotros, tenía clara como dos cosas, ¿no? Como no hablar del turismo, no hacer la guía ética del buen y el mal turista, ¿no?, porque consideraba que ahí podíamos resbalar fácilmente por precipicios y por barrancos que no interesaban, precisamente porque lo que tiene el turismo es algo muy curioso, y es que no, en tanto que su mercancía no es exactamente nada, es muchas cosas, pero no es un objeto, hace que sea como muy difícil verlo y poder clasificarlo. Me explico, en el sentido de el turismo lo que tiene posiblemente es que se sabe adaptar perfectamente a cada espacio, ¿no? Cada experiencia es susceptible de ser convertida o turistificada. Y esa guía ética del mal y el buen turista a mí me daba mucho miedo, porque pensaba, por ejemplo, en los inicios de Airbnb, cuando esa misma plataforma, que ahora sabemos los efectos nocivos o perniciosos que pueden tener las ciudades, se vendía como la forma ética de conocer el verdadero, ¿no?, encanto de una ciudad, ¿no?, o esta cosa de vive tranquilo como en a cozy apartment en el centro de Berlín, ¿no? Entonces, esta idea de que el turismo es muy adaptativo, muy camaleónico, parece que el turista, por definición, siempre se siente mejor que el resto, ¿no?, que los otros vulgares turistas, me parecía que podía ser como fácilmente un terreno resbaloso. Por lo tanto, yo lo que intenté hacer era no huir tal vez de estas pintadas que podemos hablar. Perdón que te estoy dando a ti la espalda, pero no sé hacia dónde mirar, ¿no? De alguna manera, complejizar, no tanto huir, sino complejizar las pintadas del Tourist Go Home, ¿no?, este lema que seguramente también vosotras aquí conocéis, y pensar efectivamente que el turista en sí no es el culpable último, sino que esto nos puede permitir pensar sobre el modelo productivo, el sistema de trabajo, el sistema que hacemos con nuestro tiempo libre, ¿no? Es decir, que las preguntas en torno al turista no tienen tanto que ver con el turista en sí, que tienen mucho que ver, sino con todo el modelo productivo que lo hace posible. Y entonces eso es un poco lo que intenté hacer en el libro, y pensando también, y por recuperar ahora la pregunta que tú mencionabas, pensando efectivamente cómo la idea del viaje ha sido una idea hartamente propagandada como una forma de alcanzar un estatus simbólico en todos nosotros, ¿no? Y por eso veíamos que quien no podía permitirse un viaje muy largo y muy costoso, podía permitirse otro pequeño que le reportara un estatus, si no parecido, bueno, que se ajustaba, ¿no? Es decir, como yo explico un poco en el libro, que siempre había un paraíso alcanzable, ¿no? Que creo que esto es algo que hace muy bien la industria turística, ¿no? Y en ese viaje yo creo que ahí hay algo de un pequeño desclasamiento, porque la propia idea del viaje implica estar al menos una semana, ¿no?, a cuerpo de rey y ser servidos, ¿no?, de alguna manera. Ahí entran también una serie de rituales, de mímica, de gestualidad, que tiene que ver con la idea de que alguien esté al servicio del otro, ¿no? Y aquí ya podremos entrar que todo el mundo, ¿no?, quiere descansar, y quizá cada vez más, ¿no? Pero ya dejo estas preguntas por ahí. Sí, tiene mucho de aspiracional, ¿no?, el turismo. Y
¿no? Y a dónde viajas, a qué dedicas el supuesto tiempo libre, que es algo que también aborda Alicia o Amaya, el concepto de aspiracional. Hablabas en el libro, Ana, hay una de las personas que aparece en el libro, una de las con las que entrevistaste, compartiste incluso pues, reuniones, ¿no? Cuando te infiltraste, por así decirlo, en aquellas reuniones en hoteles de lujo en Barcelona, que te decía, bueno, pues yo de momento lo que hago es, me puedo permitir 3 viajes al año, era un trabajador de un hotel, y decía, y que no que se quería sentir mal por eso, ¿no? Por poder pagarse sus 3 viajes al año. Entonces, que decía, ¿qué otra cosa voy a hacer, ¿no? Y ahí ya, ¿no? La pregunta que os quería lanzar un poco para ir ampliando es, ¿cómo descansamos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Tenemos un mínimo de 3 días y estamos deseando salir, huir y viajar a otros sitios, ¿no? Hacer turismo con todo lo que implica. Creo que no es algo ya que está como bastante extendido, ¿no? Y liga con las ideas de vivienda, precariedad. Creo que ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Si quieres, continúa tú, Ana, y luego el resto de compañeras. Sí, para mí esa era la pregunta, ¿no? Que incluso pareciera que si no haces nada con tu tiempo libre, casi que no tienes vacaciones, ¿no? Muchas veces ante la pregunta de qué haces estas vacaciones, alguien contesta nada y la siguiente pregunta es, pero no tienes vacaciones, ¿no? Sí, tengo vacaciones, pero no voy a hacer nada, ¿no? Pareciera que la idea de no hacer nada ya no se concibe, ¿no? Dentro de unos marcos, pues eso, productivistas que nos animan a estar constantemente haciendo alguna cosa, incluso cuando estamos de vacaciones. Entendiendo también el viaje, en el libro digo como un taller de perfeccionamiento personal, ¿no? Porque ahí lo que encontramos es que el viaje no solo responde o no solo busca saciar nuestra curiosidad por conocer un lugar nuevo, o no solo o no siempre, sino que muchas otras veces vamos buscando algo que es menos, bueno, es algo un poco más etéreo, que es quiero encontrarme a mí mismo, ¿no? O quiero saber quién soy, o quiero descubrir algo de mí, ¿no? Es decir, cuando entramos en ese nivel de abstracción nos damos cuenta que el viaje es mucho más que un viaje, ¿no? Y es mucho más que un viaje, no solo para la persona que está viviendo ese viaje, sino también cuando explica, ¿no? El viaje entendido también como un relato a los otros, ¿no? Y se pueden pensar aquí en todos esos, bueno, se puede ir como a la pequeña anécdota, ¿no? De todos esos viajes o álbumes de vacaciones, ¿no? Que tenían que ver con esa idea de enseñar. Un viaje no es lo mismo si no puedes mostrarlo, y podríamos pensar en la versión analógica, ¿no? De nuestros padres, pero podríamos pensar en la versión digital de nosotros mismos, pues haciendo las galerías en Instagram, ¿no? Es decir, un viaje es también la forma en la que explico ese viaje. Y pensaba también en todas esas ideas asociadas al que no viaja, a esta persona que no tiene ambición, pareciera, ¿no? Como esta persona, esta idea del poco viajado. ¿Qué ha significado o qué ha implicado culturalmente la persona del tipo poco viajado, ¿no? Pues alguien analfabeto o alguien que no tiene dinero, pero que no tiene cultura tampoco, no tiene ambición, no persigue de alguna manera una forma, pues de eso, más, no entiende otra forma de conocer el mundo. Entonces yo con todas esas ideas me preguntaba pues eso, cómo poder rastrear qué implicaciones tiene el viaje, porque es mucho más que una transacción o que es un desplazamiento de un lugar a otro. Y ahí también encontraba, por ejemplo, el personaje de Nando, que esto lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que yo creo que enlaza también con algunas ideas de esta persona a la que entrevisté, que decía, yo no puedo ser clase trabajadora porque viajo 3 veces al año, ¿no? Y ahí es cuando emerge la denominada clase media, ¿no? Yo soy clase media porque puedo permitirme hacer 3 viajes al año. Quería, bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido toda una aventura llegar desde Oviedo, que he salido de clase a las 2:30. Y el viento, bueno, hacía que el coche tuviese un movimiento así como muy parecido al de las turbulencias, pero aquí estoy, aunque también tengo mi móvil, o sea que todo bien. Y esto que estaba comentando Ana me traía mucho a la idea de homogeneizar el deseo, ¿no? Es decir, el turismo es una de las formas en las cuales se ha homogeneizado el deseo de descanso. O sea, al final parece ser que ese deseo burgués, ¿no? De viajar mucho, conocer sitios, que realmente al final el conocer sitios no es una condición necesaria de viajar, ¿no? Creo que hay aquí como una homogeneización de lo que queremos hacer, ¿no? de lo que deseamos hacer con ese tiempo de descanso. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque realmente
El turismo es una de las, pues uno de los ejemplos en los que podemos ver cómo delimitado está muchas veces el deseo, ¿no? Y en este sentido lo deseable es que cuando tengas un tiempo de descanso no descanses. Me parece cuanto menos irónico. Entonces creo que esto sí que tiene un componente de clase claro, pero no solo de clase, sino también más vinculado a los espacios que vivimos, ¿no? Creo que yo, por ejemplo, ahora me he vuelto a vivir a Asturias, que tenía muchas ganas de que esto sucediera y ha sido así. Y no tengo la necesidad de viajar en estos momentos, ¿no? Cuando vivía en Madrid sí la tenía porque tenía la necesidad de huir del espacio, que era una ciudad absolutamente hostil, y para mí muchas veces el turismo era básicamente como escapar de algo que ya estaba ahí y que me producía dolor, ¿no? Es decir, cómo intentaba escaparme de alguna manera de un espacio geográfico que me genera dolor. Yo odio el verano con todas mis fuerzas, odio el calor con todas mis fuerzas, y yo a partir de mayo era una persona con la que es imposible hablar, ¿no? Hasta octubre más o menos. Entonces, en esa necesidad de tener que salir de ahí, aparece el turismo como una especie de piedra filosofal que te viene a decir qué puedes hacer con ese tiempo libre. Y otra de las cosas que también creo que tienen que ver es precisamente con la idea del descanso. No hay que descansar. Es que el momento que tienes de descanso, las vacaciones, es un momento en el que tú tienes que tener otro tipo de actividad, que es una actividad ociosa, pero que nunca puede estar vinculada al descanso. Cosa que a mí me llamaba la atención porque yo estoy todo el puñetero día trabajando cuando no tengo vacaciones. Cuando tengo vacaciones no me apetece hacer nada, ¿no? Y recuerdo una vez que estaba con mi amigo Lucas, que creo que lo conoces, que era un chaval con el que yo vivía en Varna, y me contó que se iba de viaje a Grecia de vacaciones. Y le digo, qué guay, porque yo había estado en Grecia ya varias veces trabajando. Buah, te lo vas a pasar genial, tal, no sé qué. Me dice, no. Y me saca una especie de planning, como de 3 días, de todo lo que tenían que hacer, a qué hora, con qué minuto, en qué segundo había que coger un coche, qué tal, que no sé qué. Digo, ¿para qué carajo te vas, tío? Vas a estar más estresado de lo que ya estás en Barcelona y vas a tener el mismo puto calor. O sea, ¿no? Y me llamaba la atención que al final es como, bueno, nuestro deseo de descansar se entiende como algo indeseable, y ya no solo como algo indeseable, sino que algo que proviene de un fallo que tienes en la comprensión de la realidad. En esta cosa del si quieres puedes, si tú decides que no quiero, entonces hay algo que tú estás haciendo mal, ¿no? O sea, y esto puede venir con qué tipo de mentalidad tienes, o si realmente tú te estás abocando a una especie de fracaso ontológico simplemente porque te quieres echar la siesta, ¿no? O sea. Y luego también es una... Hablas de todo lo etéreo, ha hablado Ana, y también toda esta manera de homogeneizar el deseo, y es una industria que está generando expulsiones, como decía, ¿no? Hablamos de la dificultad del acceso a la vivienda, cada vez más presente, cada vez más difícil alquilar, cada vez el centro de las ciudades se están vaciando de vecinas, ¿no? para que iban turistas o esto que se llama ahora... ¿Cómo se llama esto? Es que ESPAT o como lo llamen. Sí, ESPAT. Bueno, como queramos llamarlo. Y te quería lanzar la pregunta del acceso a la vivienda, Pastora, para ir ampliando y que participéis más todas en el debate, de cómo ahora, pues es verdad que muchas, tal vez mujeres blancas y payas, estamos notando la dificultad de acceso a la vivienda, pero por un tema de la precariedad, del alza de precios, pero también hay una cuestión racista desde hace décadas, toda la vida, de acceso a la vivienda, que a lo mejor no hemos puesto sobre la mesa hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? De cómo, por ejemplo, el pueblo gitano ha sido un pueblo que ha tenido mucha dificultad de acceso a la vivienda, que sigue viviendo en determinados barrios guetizados y que no es habitual verlos en los centros de las ciudades, como si nos podemos ver cualquiera de nosotras, o nos podemos todavía seguir viendo en algunas ciudades como aún a lo mejor Bilbao, ¿no? El eje racista también es un eje de acceso a la vivienda y que lleva sufriendo mucha gente mucho tiempo, pero que igual no lo hemos puesto en las políticas de debate feministas hasta que no nos ha tocado a las payas o blancas. Porque yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Bueno, pues que compartan, ¿no? ¿Cómo ha tardado en entrar este debate hasta que no afecta a las payas, como no ha entrado en el feminismo, ¿no? Los problemas de acceso a la vivienda, el eje racista que hay de acceso a la vivienda, vaya. Bueno, buenas tardes. Encantada de estar aquí. No esperaba tantísimo público. Me imaginé cuando me invitaron que iba a ser en la librería. Es verdad, en la librería pequeñita, y me imaginaba este espacio, así que esto es un gusto poder compartir esto con todas vosotras. Bueno, a ver, porque los debates están aquí un poco... No sé por dónde entrarle, María Ángeles, a estos debates. Yo se lo modero y...
Ponga ahora con lo de la vivienda y el turismo y el racismo. Bueno, yo lo que creo que el actual modelo económico neoliberal lo que hace es que cada vez expulsa más gente del estado del bienestar. O sea, eso que se llama el estado del bienestar, nosotras lo resumimos como en alcanzar los bienes básicos, los derechos y los servicios básicos para sostener mínimamente una vida digna. Y lo que creo que en el modelo económico imperante, bueno, aquí está Maya, que yo casi que lo he aprendido leyéndolo de ti, pero que este modelo económico imperante de lo que va es de aglutinar cada vez la riqueza en menos manos y desposeer cada vez a más personas de los bienes básicos para la vida digna, ¿no? El relato que sostiene esto es que quien se va quedando sin esta vida digna es porque no cumple determinados parámetros de cómo comportarse, de ser, de estar o de desear en el mundo. Es decir, que quien se va cayendo, quien se va quedando fuera es porque no se comporta en torno a ese ideal del esfuerzo. Y bueno, un poco lo que también está diciendo Alicia, ¿no? Ese ideal de cómo vivir, de cómo yo en el libro le hablo del modelo ideal de producción y consumo, ¿no? Tú estabas hablando del modelo de consumo. Y quien se va quedando fuera del bienestar es porque no hace las cosas bien, no se esfuerza lo suficiente, no emprende, no ha hecho el curso de coaching adecuado, ¿no? O no tienen las aspiraciones, o no ha ido al viaje, que sí que le hubiera abierto ya los ojos del todo, había consumido la experiencia acertada para poder llegar a esa cota de vida y dignidad. Esto parece risa porque la gente que venimos a esto los jueves por la tarde sabemos que no, pero esto es discurso hegemónico imperante en academias, libros, televisión, cine, ¿no? Eso es lo que nos cuentan. Tienes según haces y vales, ¿no? Nosotras lo que venimos cuestionando, tanto del feminismo como de clase y desde el antirracismo, es que no, que existen unos criterios de ordenación de las personas para el acceso a los bienes básicos para la vida. ¿Qué ocurre? Las primeras personas que se van quedando pues, son las que más se alejan de esos ideales de la blanquitud, occidentalidad, ¿no? y la masculinidad. Por eso la mayoría de la gente por el mundo son mujeres y sobre todo mujeres racializadas que viven en el sur global o que están emigradas del sur al norte. Más o menos, sí, ese marco teórico ahí muy rápido metido. Claro, lo que pasa es que esto ya cada vez le viene bien a menos gente. La acumulación de riqueza hace que ya el acceso a los derechos más básicos, hay otra mucha gente que va llegando a esa desposesión, no solamente los perfiles que históricamente habían sido la gente que ocupaba esos nichos de las bolsas de pobreza donde la población gitana, que es lo que yo más he tratado y hecho, o la población migrante ocupaba, ¿no? Yo creo que en el tema de vivienda se ve claro, pero para mí, por ejemplo, lo veo aún más claro en el ámbito laboral, por mi experiencia, y es que lo que venimos manteniendo es que ya lo que existe es una precarización de mayores sectores laborales donde la gente empezamos a producir y a trabajar como han venido trabajando y produciendo, por ejemplo, los grupos racializados o las personas migrantes. Todo esto de la uberización de la economía lo que hace es que el trabajo se parezca cada vez más al jornalerismo en el campo, ¿sí? O sea, pero cualquier profesional, o sea, cada vez más gente nos vamos cayendo de ese ideal, ¿no? O que cada vez se trabaje más como trabajadora del servicio doméstico por hora, aunque estás trabajando pues de profe, dando clases particulares, o ¿no? Que hay una desregularización del mercado laboral que ya no solo va por los perfiles raciales, y ahora es cuando pues esto empieza a asustar. Yo creo que con el tema de la vivienda, como tú decías, pues es otro ejemplo de eso, cómo te va expulsando, y las agendas pues no se ponen sobre la mesa hasta que a una clase media o a los hijos de la clase media aspiracional es cuando le toca ahora, pues no sé qué ocurrirá, quizás volveremos a ver hacinamiento de vivienda y chabolas como en el barrio de La Mina o en Madrid en los años 60 y 70, ¿no? Porque no sé cuál es el plan sobre la mesa para el acceso a la vivienda, algo que hasta ahora pues le había tocado o bien a las personas gitanas racializadas o bien a la gente de zonas rurales más pobres en los años 60 o 70, que era quien tenía este problema de acceso a las viviendas, ¿no? Era la gente que venía de los pueblos del campo, las que venían a servir o las que venían a trabajar. Bueno, pues ahora se produce también una democratización por abajo, un decrecimiento obligado, como dice Yayo Herrero, ¿no? El decrecimiento impuesto por la agenda del neoliberalismo y no el decrecimiento que podríamos hacer nosotras desde una alternativa al mundo, ¿no? Bueno, yo me callo. ¿Más o menos? Sí, perfecto. Amaya, y este turismo es una industria extractiva, ¿no? Que pues eso,
extrae gente de territorios ¿no? y pone las ciudades a disposición de quien no vive en ellas. El tema de los extractivismos es un tema que también estás trabajando. Hablas de que estamos en una época de transición, una transición que está cambiando. Voy cambiando un poco de tema, ¿no? Enlazando con el turismo, pero cambiando un poco de tema. Estamos en una época de transición en la que esta transición, es que no quiero decir verde porque me parece terrible, ¿no? Pero vamos a decir energética, porque está tal vez pasando de un modelo de generación energética a otro, por necesidad, porque si no, como decía Yayo Herrero, ¿no? Porque no hay más margen. Esta transición al final está siendo de nuevo un ahondamiento en el extractivismo y un ahondamiento en un capitalismo verde, digital y militar, ¿no? Que decías el otro día, ¿no? El calificativo de militar también tenemos que ponerlo esto ahora sobre la mesa. Bueno, no sé si puedes compartir un poco una reflexión. No hago preguntas. Ahí lo suelto. Bueno, Atxaldeon denoi. La verdad es que a mí se me van acumulando como las cosas, es como las ganas de saltar a... me han sugerido un montón también de elementos con el tema de lo de para qué viajamos, cómo viajamos, bueno, pero no me voy a eso, que si no lo contesto. Si quieres, dale. No, es que hay muchas cosas. Entonces, vinculando quizá un poco, me voy entonces al último que hablaba Pastora, porque yo creo que esta idea de transición encaja con lo que particularmente a mí me encaja bajo el nombre de precarización de la vida, ¿no? Entonces, cómo la precariedad de la vida se está convirtiendo en el régimen de existencia de las mayorías sociales globales. Y creo que esto forma parte de un proceso de quiebre del sistema, no lo voy a llamar transición, luego voy a esto. Entonces, por empezar por ahí, a mí me ha parecido bien interesante el planteamiento como has hecho, Pastora, de cómo esto va atacando cada vez a más gente. O sea, parecía que atacaba a quienes de alguna manera no se colocaban en los parámetros, madre mía, qué alto se oye, en los parámetros del sistema, o quienes necesariamente tenían que estar en las dimensiones invisibilizadas del sistema, también como hemos denunciado a lo largo del tiempo, pero que es que tendencialmente nadie ocupa los lugares de privilegio en este sistema. O sea, vivimos en un mundo que está sostenido sobre una lógica de, nos dicen, el crecimiento, denunciamos que de crecimiento no tiene nada, que lo que es una lógica de la acumulación y el acaparamiento por despojo, por explotación y por expolio del ecosistema de la tierra que habitamos. Entonces, esa lógica del acaparamiento no frena nunca, con lo cual, tendencialmente, termina expulsando a todo el mundo. Por mucho que tú te creas que porque eres, no sé, alemana y aria vas a estar dentro, pero es que hasta tú tendencialmente estarás fuera. Por decirlo de alguna manera, como que no hay lugares seguros en el marco de un capitalismo heteropatriarcal, colonialista, racista, voraz, que no tiene límite. Entonces, yo creo que esta idea de que la precariedad en la vida es el régimen de existencia de las mayorías sociales globales es crucial porque implica, digamos, que rompamos de una vez esa especie de mito, de pesadilla del progreso y del éxito personal. Ahora bien, la precariedad no se reparte de manera equitativa, se reparte de manera sumamente desigual. Entonces hay elementos que te hacen, que te derrumban o te hacen caer por la pendiente de la precariedad mucho más rápido que otros, ¿no? Entonces esta idea de saber construir la precariedad como, o sea, saber leer en ese nuevo régimen, en ese régimen de existencia que es cada vez más y tendencialmente el de todas, saber leer el sistema biocida que está detrás y al mismo tiempo entender cómo nos atrapa de manera desigual y saber enfrentar también las desigualdades que se cruzan ahí, creo que es crucial porque nos puede o bien, digamos, lanzar en una cadena de precarización, donde yo sostengo mi precariedad en base a explotar la precariedad de quien está un poco más precariamente al lado, o bien en una cadena